A lo largo de la historia, el subgénero slasher ha tenido épocas doradas, caídas, resurgimientos, sobreexplotaciones, pero más importante aún, es un género que nos ha regalado una larga lista de joyas cinematográficas. Cuando digo joyas es teniendo en cuenta el género del que estamos hablando, que no da para cosas muy pretenciosas, pero dentro de sus reglas nos puede dar películas muy memorables. En la primera parte hablamos de los mejores slashers de cada año desde 1974 hasta 1999, o en algunos casos de los más famosos o más representativos de cada año. Hoy en esta segunda parte haremos lo propio a partir del año 2000 y hasta la actualidad, entonces párchese por ahí, aliste las papitas y vamos con el video. En el año 2000 no tuvimos ningún slasher puro que fuera demasiado destacable, pero ya se notaba cómo se empezaba a estirar y replicar el estilo o las dinámicas que aparecieron con Scream en los 90. Un ejemplo es Cherry Falls, el cual, si nos ponemos estrictos, podemos decir que es el mejor slasher del 2000. Tiene misterio, buenas muertes y es original en ciertos aspectos de la premisa. Por otro lado, Destino Final redefinió un poco las reglas del slasher, ya que combinaba terror paranormal con los típicos elementos clichés del slasher. Todo, digamos que en medidas iguales. Tenemos un grupo de personas muy jóvenes en su mayoría, que van muriendo uno a uno de formas perturbadoramente creativas, pero no mueren a manos de un tipo enmascarado con arma blanca, sino que es la misma muerte quien se encarga de buscarlos por haberla evadido en lo que fue un accidente fatal. Entonces aquí depende de qué tan estrictos seamos con la definición del género, pero lo que no se puede desconocer es que Destino Final fue una de las películas más influyentes de los 2000. Es una joyita muy memorable. En 2001 tuvimos otra hija de Scream, Valentine, un slasher neto de principio a fin, cumpliendo con casi todos los aspectos necesarios, y aunque no es una gran película, sí es de lo más destacable del subgénero en su año. Además es una película entretenida, y del otro lado tenemos a Jason X o Jason X, que por muy bizarra y divertida que sea, yo esto no lo puedo considerar como un buen slasher, más teniendo en cuenta lo que empezó siendo esta saga y su villano. Y por último, quizás la opción más fuerte y una de mis películas favoritas del subgénero, Jeepers Creepers, pero no la tuve en cuenta como principal porque para muchos esto no es un slasher puro, ya que aunque comparte muchos elementos del género, también entra en terror sobrenatural y de monstruos. Bueno, y siempre tengo ese pensamiento complicado en el que no puedo separar a la obra del artista, y es que muchos ya sabemos quién es Víctor Salva. En 2002 me gustaría darle los reflectores a May, una joya independiente de terror psicológico que termina convirtiéndose en un tipo de slasher muy perturbador en el que pues seguimos el descenso a la locura de una mujer solitaria. Sin embargo, aquí hay tres opciones más propias del slasher, aunque quizás no gocen de tener una calidad muy sobresaliente: Witchcraft, Slash y The Grim's Keeper. Deberías darles un vistazo. En 2003 tuvimos dos titanes del slasher, o bueno, así lo veo yo como fan del género. Por una parte tuvimos el regreso más o menos triunfal de Leatherface y la masacre de Texas, con un remake que llevó al extremo la atmósfera sucia y decadente, con algunos momentos que quedaron marcados en la historia del terror, pero claramente no es ni la mitad de lo que fue la película original o de lo que representó para el terror en general. Aún así es uno de los remakes más cumplidores que existen en el subgénero slasher. De la otra cara de la moneda tenemos Camino hacia el terror, una película que combina elementos de slasher destacados, principalmente de la masacre de Texas. De hecho, si tuviera que arriesgarme a decir cuáles son las dos principales inspiraciones en Camino hacia el terror, diría que es la masacre de Texas y Las colinas tienen ojos. Y aunque soy consciente de que no es una película perfecta para nada, no podía quedarme sin incluirla aquí, ya que fue uno de esos slashers que marcó mi infancia y adolescencia. En 2004 no puedo elegir otra que no sea Toolbox Murders, una especie de remake o reimaginación de la película de 1978, que por cierto no es tan reconocida, pero tiene fans muy fuertes dentro del género. Toolbox Murders de 2004 es un slasher oscuro, perturbador, sangriento, que también incluye aspectos sobrenaturales y de misterio. Después de ver esta película queda claro que las herramientas, son verdaderamente multiusos. También me hubiera gustado incluir Saw del 2004, un peliculón, pero que ya se aleja mucho de lo que es un slasher. En 2005 el debate está principalmente entre Wolf Creek y La Casa de Cera. Por un lado, tenemos un slasher australiano realista y crudo que impacta con la frialdad del asesino. Wolf Creek parece inspirarse en asesinatos reales y busca generar más incomodidad y angustia que el entretenimiento típico del slasher.
y La Casa de Cera nos ofrece un slasher más tradicional, pero cuenta con escenarios y asesinatos memorables, además de que puede ser una película más entretenida para la mayoría. En mi opinión, ambas son muy buenas opciones a su manera. En 2006 fueron lanzados muchos slashers, pero si nos vamos a quedar con los más puros, sería en primer lugar The Rise of Leslie Vernon, un falso documental muy inteligente que deconstruye muchos clichés y muchos aspectos del concepto del slasher como tal, y de alguna manera juega con la cuarta pared. Trata de un hombre que quiere convertirse en una leyenda del slasher como Freddy Krueger o Michael Myers, y a través del recorrido vemos múltiples referencias al slasher clásico. Hatchet también fue estrenada en 2006 y es directamente una carta de amor a los slashers de los 80, muy exagerada, eso sí, sangrienta pero divertida, y no es un peliculón ni destaca en nada que no tenga que ver con lo imponente que es Victor Crowley o con lo impactantes que son los desmembramientos, pero eso es justo lo que ofrece Hatchet, es consciente de ello y no pretende ser más que eso. El remake de The Hills Have Eyes, que también salió en 2006, es para mí uno de los mejores remakes de cualquier película de terror u horror. Eleva el nivel en todo aspecto, es más visceral, más perturbadora, con buenas interpretaciones, un nivel de maquillaje y caracterización muy buenos, y aunque para muchos la película se excede en algunos momentos, yo considero que es una película que no puede faltar en tu lista si eres fanático del slasher o bueno, del horror en general. Y ahí entra otra polémica, y es que ni esta versión ni la original son consideradas como slashers concretamente, pero sí tienen características que no las dejan distanciar completamente del género. Digamos que es un slasher híbrido o mitad slasher, mitad horror de supervivencia, en fin, más o menos lo mismo que dije con la película original. En 2007 lo mejorcito fue el reboot de Halloween que, no nos engañemos, se aleja mucho de lo que fue originalmente la atmósfera de la saga y pues del personaje de Michael como tal, pero vale la pena verla, es cruda, brutal y con mucho lore detrás de la historia tanto de Michael como de la familia Myers en general. La secuela de Camino hacia el terror también salió este año y tiene momentos muy memorables, es muy sangrienta y muy entretenida también, con una idea original de un reality show en medio del bosque, pero a mi parecer representa un bajón importante respecto a la primera película, además de que la historia ya entró en contradicciones y agujeros en la trama por montones. En 2008 el protagonismo fue para Los Extraños, filme que maneja bien el terror de la invasión a una casa y el asedio a una pareja. Y sí, ya sé que no se considera tampoco slasher netamente, pero no voy a seguir explicándome alrededor de lo mismo. Es una película que tiene elementos del slasher, aunque no se quede exclusivamente ahí y ya. Sigamos adelante. En 2009 salió The Collector, o bueno, El Recolector, un slasher bastante infravalorado que mezcla la persecución clásica y un asesino muy característico del slasher con trampas mecánicas brutales, logrando una gran atmósfera tensionante y muy macabra, pero a su vez demasiado memorable. Así llegó la década del 2010 y considero que fue una década relativamente débil para el slasher puro, bueno, con altibajos mejor dicho. En 2010 salió una joya muy infravalorada llamada Dream Home, una producción de Hong Kong muy original, sangrienta e impactante, que incluso tiene espacio para la crítica social. Sin duda, este es uno de los mejores slashers del siglo XXI, pero no es tan reconocido. En 2011, Scream 4 volvió a levantar la saga luego del bajón que había dado la tercera entrega 11 años atrás. Y sí, esta entrega es una de las mejores de toda la saga. Supo redefinirse y mantener la atmósfera y el misterio alrededor de Ghostface y de los demás personajes también. De alguna manera, Scream 4 volvió a impactar en la industria y representó una evolución para el slasher moderno sin alejarse de su estilo. Pero si Scream 4 ayudó al género a evolucionar o a volver a encontrarse luego de una década de gore, suciedad, torture porn, sin sentido en su mayoría, Your Next lo ayudó a reinventarse directamente, ya que juega con las reglas del slasher clásico y trae una idea original, aportando a la modernización del subgénero que veríamos en años posteriores. Otro ejemplo de una obra que con un presupuesto relativamente bajo terminó convirtiéndose en película de culto. En 2012 salió Maniac, un remake en el que gran parte de la película la vemos desde la perspectiva del asesino. Es una experiencia violenta, incómoda y psicológica, y aunque la película del 1980 es más brutal y más gráfica, Maniac del 2012 es igual de incómoda y perturbadora. 2013 fue un año complicado ya que no tuvimos ningún buen slasher como tal, pero si tuviera que rescatar dos películas serían Hatchet 3 y Curse of Chucky.
que son al menos entretenidas por momento y tienen algunos momentos memorables para el género, pero la verdad no hay muchas cosas positivas por decir, lamentablemente. 2014 fue otro año de sequía para este subgénero, prácticamente no había ni con qué hacer un caldo, pero se lanzó The Town That Dread Sundown, una especie de secuela de la película homónima del 76, y la verdad es que no es el mejor slasher de la década, pero sí tiene una ambientación muy bien lograda y es disfrutable para fans del género sin duda alguna. En 2015 hay una particularidad y es que tengo dos selecciones, pero ambas son slashers combinados con comedia y sátira. Primero, The Final Girls, película meta slasher donde un grupo de jóvenes se ve atrapado dentro de una película de terror ochentera, lo cual permite situaciones sinceramente divertidas, entretenidas, y también hay lugar para muchos homenajes al género. Y segundo, Dude Boy Party Massacre 3, otra comedia slasher pero mucho más fuerte y más adulta que Final Girls. Tiene gore, sátira y personajes muy caricaturescos. Son opuestas pero ambas en su categoría cumplen muy bien. En 2016, Terrifier, y la menciono por lo mediática que se volvió gracias al gore y a su personaje carismático, pero personalmente no destaco casi nada positivo de Terrifier. Aún así, puedo llegar a entender por qué para muchas personas es una saga interesante y entretenida, además de que el personaje de Art, el payaso, se ganó a pulso su puesto como uno de los iconos modernos del terror y del slasher. Aparte de Terrifier, en 2016 salieron otras dos películas que son bastante superiores, pero que no encajan tanto como slashers. Hush, una escritora sorda que debe luchar en silencio por su vida cuando un asesino enmascarado la acecha dentro de su aislada casa en un bosque. Y No respires. Tres ladrones quedan atrapados en una casa a oscuras con un veterano ciego que resulta ser un asesino letal. Entonces sí, es slasher, pero bueno, al mismo tiempo no. El slasher más importante de 2017 fue Happy Death Day o Feliz Día de tu Muerte. Una historia entretenida en la que la protagonista revive el mismo día una y otra vez, mientras intenta descubrir quién es la persona que la está matando. Una película que dio mucho de qué hablar en su momento. A la par, tuvimos el regreso de Victor Crowley, pero esta vez en una película titulada con su nombre, literalmente. Victor Crowley trajo más de lo mismo, pero multiplicado. Gore extremo y esa ambientación que pareciera extraída de los 80 y los 90. Dicho esto, Victor Crowley es muy mala, perdón que lo diga así, pero es una película desastrosa, que al final se ve salvada porque siempre es divertido ver al buen Victor despedazando personas. La incluyo aquí porque fue un regreso que dio mucho de qué hablar entre los fans más incondicionales del slasher. Pero llegó 2018 y si de regresos hablamos, Halloween tuvo uno de los más triunfales del cine reciente. Aquí nos obligan a olvidar la línea temporal de la saga y nos dieron una secuela directa de la primera película de 1978. No voy a decir que es la mejor película de la saga, pero fue una especie de secuela reboot muy cumplidora, de los mejores slashers de la última década. Es una lástima que las dos entregas que le siguieron fueron bastante decepcionantes. 2019 no tuvo un candidato claro, pero la secuela de Feliz Día de tu Muerte fue posiblemente de lo mejor que salió en el año, aunque ya se fue más hacia la ciencia ficción que al slasher como tal, pero sigue siendo de lo más rescatable de 2019. Hunt es otra película que no es mala como slasher, de hecho está muy infravalorada y tiene todo para ser una opción perfecta para ver con tu pareja o con amigos en una noche de viernes o sábado. Tiene de todo, asesinos enmascarados, tensión, persecuciones, un grupo de víctimas, etc. Pero Ready or Not es otro peliculón muy bizarro y muy original que también salió en 2019 y es una joyita que cualquier fan del slasher podría disfrutar. Pero siendo realista no se puede considerar como un slasher en toda la extensión de la palabra. Es más una combinación de suspenso, terror, humor negro y bueno, un final muy inesperado. Y llegamos a la década en curso actualmente. Y tengo que decir que han sido unos años más o menos complicados para el slasher con algunas excepciones. En 2020 no tuvimos ningún slasher puro muy destacable, pero sí películas que juegan un poco con esos límites entre el humor, el horror y el slasher mismo. En este caso, Spree es una opción muy original y muy pertinente para los tiempos actuales, pero no es una película para todo el mundo. También tenemos Freaky, una película más ligera que combina humor, cambios de cuerpo y algunos asesinatos creativos. Un equilibrio entre un estilo clásico y un estilo mucho más moderno acompañado de comedia. En 2021 tuvimos una continuación de Halloween del 2018, Halloween Kills,
que es muy disfrutable para fans de Michael Myers haciendo fechorías, y pues yo me incluyo ahí, porque ver a Michael desatado es diversión pura. Bueno, eso puede haber sonado un poco enfermo, pero como película en general y como continuación de la saga, no es la mejor ni de lejos. Aún así, eso no quita que Halloween Kills es un slasher disfrutable y entretenido. Pero en 2021, Netflix lanzó una muy buena trilogía slasher titulada Fear Street o La Calle del Terror. Sí, una trilogía en un mismo año, algo muy atípico, pero una jugada que salió bien porque las tres películas, que también implementan elementos de ciencia ficción y conexiones temporales, son muy decentes, una mejor que la otra, pero al final es una trilogía muy sólida que evidentemente no se toma tan en serio a sí misma, pero que se siente como una carta de amor al slasher en todas sus épocas. La Calle del Terror es de lo mejor que ha tenido el subgénero en lo que llevamos de la década de los 2020. En 2022 tuvimos otro regreso de Scream, luego de muchos años, y no fue para nada malo. De hecho, Scream puede ser el mejor slasher que salió ese año, modernizado y reinventado en algunos aspectos. Fue un regreso, podríamos decir que triunfal, de Ghostface, pero a la par también está X, en mi opinión el mejor slasher con diferencia de 2022. Aunque no es perfecto y a veces se excede un poco con la reiteración de escenas eróticas y humor alrededor de ello, aún así X es un gran slasher con claros homenajes a películas antiguas, y aunque ese mismo año salió la precuela llamada Pearl, que para mí es una gran película, pues ya se aleja muchísimo de la estructura del slasher. Hubo otras películas importantes como Terrifier 2 y Halloween Ends, pero no me parecen dignas de resaltar para nada. 2023 llegó cargado de slashers y además muy variados, mucho, pero si tengo que elegir uno seguramente estaría entre Thanksgiving y Scream 6. Dos slashers en todo el sentido de la palabra. Thanksgiving, o bueno, en algunas partes de su título en español es Viernes Negro, tiene la estructura típica del slasher que ya hemos visto mil veces, pero encuentra la manera de traer algo fresco. Y Scream, por su parte, logró subir el nivel con más brutalidad y más tensión, aunque ya se empezaba a sentir otra vez como una saga más estirada de la cuenta. En 2024 no sabía cuál elegir, ya que a pesar de que salieron tres películas que son full slashers, pues no veo ninguna que sea superior claramente a las demás. Maxine es un slasher entretenido y con momentos buenos, pero claramente es muy inferior a sus predecesoras, y no me parece un cierre satisfactorio para la trilogía, lamentablemente. Terrifier 3 es posiblemente la mejor entrega de la trilogía y considero que sí destaca en algunos aspectos. Y por último, In a Violent Nature, la cual no es que sea una gran película, pero la incluyo porque tiene algunos momentos muy originales y muy bien logrados. Y sin duda alguna para un fan del slasher, me refiero a un verdadero fan del slasher, es una buena opción para ver algo diferente pero manteniendo las reglas y clichés del género. Además ya tiene una secuela en desarrollo, pero esta película soy consciente de que para muchos fue bastante mala. Pero bueno, para mí no. En 2025 salió Hard Eyes, un slasher que le da un giro a las historias de amor, ya que se considera como un slasher pero a la vez como una comedia romántica, lo cual es sinceramente una combinación un poco rara, pero tiene un asesino muy imponente y muertes muy brutales. Entonces es una opción a tener muy presente. También salió una película que no fue tan comentada ni tan viral, titulada Silent Night, Deadly Night, una especie de remake de la película del 84 en donde vemos a un loco disfrazado de Santa Claus, o bueno, Papá Noel, repartiendo hachazos, puñaladas y de todo tipo de ataques contra personas que aparentemente se han portado mal, pero no entiendo, ¿no era más fácil llevarles carbón y ya? En fin, es una película con un presupuesto no muy elevado, pero es muy cruda y sangrienta. Una película navideña para ponerle a tus hijos en cualquier noche, seguro la disfrutarán. Y bueno, llegamos a 2026. Y de lo que llevamos no hay mucho que destacar, ya que sí han sido estrenados algunos slashers, pero ninguno que valga demasiado la pena. Pero bueno, esperemos a ver qué más nos depara este año. Hasta aquí llegamos con este video, de verdad espero que les haya gustado y si es así, un like no le cae mal a nadie. Déjenme ideas para más videos en los comentarios y no siendo más nos estaríamos hablando en un próximo video.